Bienvenida, bienvenido a la segunda temporada de este hermoso podcast Encuentros con el Corazón. Yo soy Romy Flor y te acompaño a manifestar la vida de tus sueños, a conectar con tu esencia y poder transformar tu vida para ser y vivir de una manera plena. Antes de empezar, yo sé que si me estás viendo por video, te pido disculpas si sos obse de la simetría. Como podrás ver, a mí no me molesta, pero tengo una amiga que le genera algunos problemas. Así que, bueno, en ese caso, vos me podés escuchar de última en Spotify también, como en YouTube, ¿sí? Y no me mires de última porque no lo puedo arreglar. Aclarado esto, que era muy importante, por supuesto, quiero iniciar esta nueva temporada contándote un poquito mi historia, contándote un poquito de dónde viene Flor Renace. En el primer episodio de la primera temporada te contaba qué pasaba con mi nombre, cuál era la historieta de por qué Flor renace, ¿sí? Pero lo que te quiero contar ahora es un poquito más profundo. Tiene que ver con el surgimiento de mi negocio y cómo eso marcó el proceso de mi transformación. Para contarte un poquito de eso, tengo que decirte antes que mi idea original era contarte esto en la primera temporada. Pero pasaron cosas, 2025 fue un año de mucha transformación personal, de mucha búsqueda interna, de conectar con mi propia identidad, de poder conectar con la esencia también de mis procesos en la transformación que acompañaba a las personas. Y la verdad es que me fui perdiendo un poquito entre mentorías, entre marketing, estrategias y demás, que no culpo las estrategias de marketing ni mucho menos porque también sirven y están buenas, pero sí es verdad que sé que a muchos nos pasa que cuando entramos en ese mundillo de, bueno, tenés que hacer las cosas así, asá, tenés que tener un curso tal, tenés que tener el lead magnet y no sé cuánto, te vas como diluyendo un poquito en tu personalidad, en tu esencia, en tu impronta y de pronto no sabes quién sos, ni qué hacer, ni para dónde ir. Bueno, eso un poco me pasó, aunque siempre estuve haciendo y generando contenido y creciendo un montón de mis propuestas, pero hubo un punto en el que la verdad es que no me di cuenta de que me había diluido también sacando episodios del podcast. Y al final no terminé hablando de dónde venía Flor Renace. Pero como todo es perfecto, ahora estoy más lista que nunca para poder hablar de mi historia, de mi pasado, todavía con un manto de gratitud mucho, mucho más grande que antes, que igual ya te digo, venía laburándolo un montón, pero bueno, siempre se puede como profundizar en la gratitud mucho más en relación a un tema y siempre se puede soltar un poquito más, ¿no? Así que estoy lista, todo es perfecto, estoy gente en mi año 1, universal como todos, y particularmente en mi año 5, así que estoy con muchos movimientos y siento que este es mi año. Así que bueno, vamos a empezar. Bien, ¿qué pasa con Flor Renace? A mí el nombre Flor Renace me atraviesa desde la identidad, desde el proceso de transformación que me atravesó cuando empecé a conectar con mi esencia y con la parte espiritual en mi vida, que eso me llevó a reconocer mi propósito del alma. Pero también Flor Renace me inspira todos los días a la hora de decir, ok, todos los días es una oportunidad para renacer. Es mi brújula interna porque es el rumbo que marca mi transformación personal y a lo que acompaño en los procesos de transformación de otras personas. Esta temporada me vas a encontrar hablándote mucho más de lo que hago y también me vas a encontrar entrevistando a mis clientas, mujeres grandiosas que han trabajado y han confiado en mi servicio, en mi labor y que realmente han crecido muchísimo en los últimos meses y que me encantaría traerlas a este terreno del podcast para que vos puedas también conocer su historia y no solo conocer lo grandiosas que son, sino también poder conectar un poquito con ese proceso que cada una atravesó, el cual era muy diferente en cada una de ellas y que puedas ver que realmente todo es posible, como cuando lo decimos, ¿no? Todo realmente es posible. Así que bueno, espero que también te pueda inspirar eso. Vamos a empezar
por el primer caso de éxito que es el mío, ¿sí? Yo me considero un caso de éxito y siento que soy un éxito todos los días de mi vida, aunque tenga días más buenos que otros, aunque tenga días más arriba que otros, siempre soy un éxito y eso es lo que yo realmente te quiero transmitir. No siempre fui así. Obviamente que hace años que vengo atravesando un desarrollo personal muy, muy profundo, pero la realidad es que mi personalidad era muy diferente y estaba totalmente como interfiriendo en mi esencia. Cuando yo nací y me cambiaron el nombre y luego se dieron cuenta a mis 3 años, eso impactó y repercutió fuertemente en mi identidad y realmente hasta el día de hoy lo vengo integrando. Pero más allá de eso, yo soy consciente de que soy un ser infinito en este cuerpo humano, ¿verdad? Y algo que tuve que incorporar en el 2025 fue el poder bajar toda esa conciencia que fui expandiendo los años anteriores al cuerpo. Porque me di cuenta, llegó un punto que me di cuenta que era muy consciente de un montón de cosas, pero no es que nada estaba cambiando en mi vida, pero casi. Es como que había cosas muy fuertes e importantes que a mí realmente me interesaban que cambien y no estaban cambiando. Y eso me di cuenta que era porque no estaba bajando a mi cuerpo toda esa conciencia, no lo estaba materializando en mi realidad, llevándolo a mi vida, a mi actividad diaria. Entonces, habiendo integrado todo eso, es que hoy siento que puedo transmitirte también una parte más completa de mi historia. Flor Renace surge de el momento más triste de mi vida, de haber tocado fondo al cuadrado, básicamente, cuando me caso con mi pareja de ese momento, de mis 20s, y me separo en tiempo récord, como siempre digo, ¿no? Yo, para ese entonces, para que te ubiques, 2019, tenía 28 años, era docente de primaria, estaba trabajando muy feliz en una escuela, amaba a mis niños, estaba viendo con esta persona, pero la verdad es que a nivel psicológico y emocional tenía muchos problemas. Tenía una ansiedad tremenda, vivía en búsqueda constante de la aprobación de los demás, era autoexigente por donde me miraras y perfeccionista. Requería, necesitaba que el otro estuviera de acuerdo conmigo. Necesitaba una y otra vez la validación de la afuera. Y sobre todo, requería que mi madre y mi pareja de ese entonces me aprobaran, me validaran. Tenía una dependencia emocional absoluta de mi mamá y de mi pareja. Por ende, estaba muy proyectada. Mi vínculo con mi papá era bueno, pero en realidad inconscientemente arrastraba muchos conflictos internos que los fui disolviendo y resolviendo hasta hace poco y seguiré. Pero bueno, la cosa empieza cuando me caso. Me caso con esta persona que juntos teníamos el plan de irnos para Australia, justo después del casamiento. Pero por esas cosas de la vida, y cuando la vida te quiere mostrar algo y vos no querés verlo, y tenés que verlo, te lleva y te empuja y te somete a situaciones que son muy duras, muy crudas, pero que son las correctas para vos, son las que realmente requerís vivir y atravesar para que puedas recibir toda la contribución que necesitas en ese momento para sacudirte y despertar. Mi despertar de conciencia fue muy bruto, fue muy doloroso y básicamente consistió en reconocer a mis 28 años que todo el castillito de arena que había creado en mi vida, todas las estructuras que tenía montadas, eran superficiales, eran de pantalla de circo y que al casarme y al poquísimo tiempo separarme de esta persona, se me cayó todo, se me derrumbó el mundo. La separación fue muy traumática, no voy a entrar en detalles porque también quiero cuidar a esta persona. Con esto que quiero decirte, por más que en ciertas situaciones donde yo realmente sufrí muchísimo abuso emocional, maltrato emocional, yo soy responsable y fui responsable de mi creación en ese momento,
inconscientemente, pero lo fui. Acá me importa muchísimo aclarar el tema de la víctima, porque todos en algún punto podemos caer en este rol de víctima, no solo porque tal vez me sienta así, sino también porque a veces surgen situaciones en la vida que te ponen en ese lugar. No hay nada malo con eso. Lo importante es no es quedarse con eso solamente. Porque incluso aunque vos puedas ser una víctima en ciertas situaciones, en el inconsciente lo estás creando vos. Porque para que haya una situación X, tienen que existir las dos partes, el víctima y el victimario. Así que toda mi historia te la voy a contar desde este lugar de responsabilidad absoluta y de que todo lo que viví, aunque haya sido incluso de una forma muy dolorosa y donde por ahí hasta puede ser injusta, realmente fue mi responsabilidad, yo lo creé. Ser consciente de esto me llevó mucho tiempo, pero fue la clave para liberarme de todo ese martirio emocional que yo sentía al separarme de esta persona. Cuando me separo en un contexto súper traumático a nivel personal y familiar, decido igualmente irme a Australia. Justamente no sabía el por qué, pero solo sentía que me asfixiaba, que estar en Mar del Plata un minuto más era ahogarme. No había un área de mi vida que estuviera decente, que estuviera bien, no se sentía nada bien. Era como reconocer el haber vivido envuelta en una mentira durante toda mi vida. Fue tan fuerte esa situación de separación, de ruptura, de dejar todo, ¿no? Y también dejar a mi familia atrás, porque también significaron muchas peleas familiares, mucha separación familiar. Mi punto de escape era Australia. Y es verdad, yo escapé de Argentina. Eso no te lo voy a negar. Pero también te puedo decir que era lo correcto para mí, que era lo que yo tenía que hacer. Y en un momento de tanta confusión como tenía en ese momento, de tanta ansiedad, paréntesis, tampoco te dije que tenía trastornos alimenticios, una cuestión de 5 días había bajado no sé cuántos kilos, pero estaba recontra delgada, del estrés, de los nervios, de la angustia. Me sentía realmente muy mal. Y creo que muy poca gente o casi nadie daba 2 pesos por mí al irme al otro extremo del mundo, sola, en blanco, sin saber qué rayos me iba a esperar ahí, en esa parte del planeta, sin tener un trabajo asegurado, ni mucho menos, y renunciando a un cargo titular que tenía como docente y que era como algo seguro, ¿no? Dejé todo, dejé un departamento, dejé mis pertenencias, me despojé de mi vida entera en Argentina. Todo fue duro en ese momento, pero fue necesario. Y de no saber nada, lo único que yo, por primera vez, había sentido en mi corazón, que nunca antes me había pasado, era una sensación nueva para mí, que era como una certeza de que mi norte era irme a Australia. No sabía cómo, por qué, ni de qué forma se iba a mostrar la explicación de por qué era ese norte. Solo sabía que tenía que ir ahí. Eso te puedo decir que fue el primer manto de luz que yo tuve en el medio de la tormenta. Que en ese momento, por no tener las herramientas, los recursos ni la conciencia que tengo hoy, yo no sabía cómo tomar eso, simplemente pasó como una sensación, pero no le di mucho más cabida porque realmente no es algo que yo tenía como presente en mi vida en ese momento, porque hasta ese entonces mi vida o mi forma de ver la vida, mejor dicho, era muy racional, era muy desde la estructura mental que yo tenía. Operaba simplemente desde los patrones, mandatos familiares y sociales establecidos en mi inconsciente que realmente para mí eran algo como establecido en mi cabeza y que no me lo cuestionaba. Cuando llegué a Australia en agosto del 2019, faltando muy poquito para mi cumpleaños, que by the way, lo pasé sola en un hostel llorando como loca, aunque igual sí recorrí el Opera House y todo. Algo que rescato de la Romina de ese entonces, la que no tenía recursos ni herramientas ni nada, fue su fortaleza. Vos me veías en esa época
Y como te digo, veías una veletita, veías una chica frágil, una chica vulnerable, una chica súper influenciable, y vaya que lo era. Pero había algo dentro mío que se había activado, que era una fuerza que jamás había reconocido en mí y que siempre había estado ahí, escondidita esperando a ser vista. Cuando viví en Australia, ese año de parte de 2019 y parte del 2020, fue un año de mucho aprendizaje, donde inicié una terapia psicológica muy fuerte y profunda que me llevó a quitarme no uno, sino miles de velos que tenía, ¿no? Tapándome toda la panorámica, que cuando hice consciente las creencias limitantes que me estaban sosteniendo hasta ese momento, cuando hice consciente los patrones familiares, los mandatos sociales, esto de pertenecer a un grupo de mujeres que éramos las niñas buenas, las mujeres madre, aptas para ser madre, nada, nada cercano a la mujer puta, ¿no? Veías una mujer que tal vez estaba vestida como puta y era como, ay, tal vez re quiero ser ella, pero no puedo permitírmelo, porque yo soy niña buena. Entonces, toda esa deconstrucción que me llevó el 2020 generó en mí una transformación abismal. En pocos meses pude transformar un estado emocional deplorable, escúchame bien, deplorable, en un estado emocional súper bueno. Tampoco te voy a decir excelente, bueno. En el medio estaba la enfermedad de mi mamá. Mi mamá se enfermó apenas llegué a Australia. Ya venía con algunos síntomas que yo no registré hasta que llegué a Australia y a los meses de haber llegado allí le detectan una enfermedad muy terrible, autoinmune, que cuando llegó el COVID se desarrolló a 10.000 por hora. Fue muy difícil esa época, muy dura, porque realmente estaba muy lejos de mi casa. Yo me había ido peleada con mi mamá, estaba distanciada de mi mamá. Realmente el último abrazo que le di en vida a mi mamá fue angustiante. Y todo eso me quemaba por dentro. Y aún sin las herramientas, en marzo del 2020, cuando mi mamá estuvo al borde de morirse y yo quedé varada en Australia y no pude viajar, fue una sensación de agobio que no podía explicarles. Pero una vez más, resistí. Una vez más, sobreviví. Aquella Romina frágil, vulnerable, indecisa, había resistido ese momento de soledad, ese momento de desesperación familiar. Y también resistió a mi mamá. Por suerte, nos regaló su presencia un poquito más en el mundo. Y ese rato, ¿no? Ese tiempo que mamá quedó en la tierra, aunque no nos vimos en persona, porque al final no la pude volver a ver, permitió que juntas podamos a la distancia sanar nuestro vínculo, reparar el dolor generado una a la otra. Y eso es algo que me voy a llevar siempre en el corazón. Pero bueno, en el medio de todo eso, yo seguía avanzando en mi despertar. En junio del 2020 conozco a quien hoy es mi actual marido, porque sí, ella apuesta al amor y me casé por segunda vez. Con él fui aprendiendo a amar. Con él pude reconocer lo que era tener una relación sana, saludable, genuina. Me descubrí en un entorno de amor totalmente diferente. Y por supuesto que las parejas se construyen y que hoy en día también siempre seguimos creciendo juntos y cada uno por separado. Pero bueno, es eso, ¿no? Como que todo lo que fue fines del 2019, 2020, principios del 2021 fue un gran despertar de conciencia. Fue como un flash poder de pronto ver un montón de verdades que no estaba pudiendo absorber antes. ¿Qué pasa? A fines del 2021 ocurre un segundo despertar. Ya no era un despertar de conciencia solamente psicológica, vamos a decir, sino que implicó mi despertar espiritual. Hasta ese momento yo
no sabía en qué creer, no tenía fe ni en Jesús, ni, bueno, mucho menos en la iglesia, porque justamente pobre Jesús que cayó en la volteada de la iglesia y para mí no estaba bueno. Entonces no sabía en qué creer. Pero ¿qué pasó? Que un día, de repente, empecé a experimentar situaciones, sensaciones, incluso físicas, que me llenaron el culo de preguntas, básicamente, porque no entendía nada. De pronto sentía un montón de electricidad en mi cuerpo, me despertaba de noche con pesadillas, visualizaba cosas cuando nunca jamás en mi vida había visto una visión de algo. Y ahí es cuando empecé a, o sea, como de golpe, a reconocer un montón de energías que existían alrededor mío, que eran muy densas, que eran realmente de bajo astral. Pero bueno, en ese momento que yo te hable de una energía, o que a mí me hablaran, mejor dicho, de una energía densa o de bajo astral, era chino básico. O sea, ¿qué carajos es una energía y qué carajos significa que sea de bajo astral? Realmente mi inicio, como creo que la mayoría de la gente, mi iniciación, mejor dicho, en la espiritualidad y en lo que fue habitar mi esencia real y mi poder, mis dones, fue muy oscuro. Y acá hay una verdad muy grande, al menos para mí, pinzas, no me creas nada, fíjate si es verdad para vos, pero en mi experiencia, una verdad muy profunda que atravesé fue justamente el reconocer que el mundo físico era exactamente igual que el mundo energético. ¿Esto qué quiere decir? Y esto tampoco es que lo resolví al toque, me llevó como 1 año y medio darme cuenta de esto. Mientras tanto, sufrí mucho. Entendí que todavía tenía un montón de cosas por resolver a nivel emocional, psicológico, y que eso se estaba trasladando al plano energético y que yo tenía la ventaja de que estaba siendo consciente de esa parte, porque hay muchas personas que por ahí lo niegan tanto y se fragmentan tanto, disocian de alguna manera, que no saben que hay una parte energética que también les está afectando. Pero yo, por alguna razón, y no me preguntes por qué, un día, literal, de un día para otro, me desperté viendo cosas, sintiendo cosas, padeciendo cosas, y realmente fue horrible. Yo creí que estaba loca, casi al borde de un brote psicótico, porque días enteros que no podía dormir de los ataques energéticos que sentía y sufría. Y doy gracias a la vida de que tenía al lado un compañero que me entendía, que no dudaba de mí, que no creía que estaba loca. Porque eso es vital. Ahí entendí que es tremendo, pero que hay mucha gente medicada, que incluso está internada en psiquiátricos y que tal vez no están locos, simplemente es que de pronto están siendo conscientes de un montón de realidades paralelas, de un montón de dimensiones y cosas que están sucediendo y no lo pueden controlar. Y si no tenés un entorno que te contenga, que te abrace y que te escuche y te crea, básicamente, es muy difícil. Así que yo agradezco infinitamente que tuve esa contención de parte de mí, quien soy mi marido, y gracias a él no enloquecí. A todo esto fue muy duro, porque conforme pasó el 2022, esto fue como te decía, a finales del 2021, principios del 2022, en febrero del 2022, mi mamá, la verdad es que empieza a desmejorar muchísimo, se le descubren unos tumores cerebrales, que conforme aparte con la autoinmune que tenía, fue tremendo porque su cuerpo estaba sumamente deteriorado y fue muy triste porque yo en ese momento venía de una seguidilla de trabajar en las minas de Australia, no como minera, sino que limpiaba las villas de los mineros, ¿sí? Y trabajaba en la cocina o esas cosas. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que trabajar en la mina implica un trabajo muy duro, ¿sí? Es muy físico y muy mental porque vos estás durante más o menos 14 días
internada en ese lugar, trabajando 12 horas todos los días, en el medio del desierto, donde ves siempre a la misma gente, todos vestidos igual, parecemos presos, pero no lo somos y nos pagan bien igual, obviamente. Pero bueno, básicamente es un trabajo duro y que también era cansador, ¿no? Entonces, vos a esto sumale que yo venía sufriendo este plano energético, o sea, esta conciencia del plano energético y no sabía cómo frenarla. ¿Por qué? Acá viene la parte que yo después pude integrar, que es esto de la relación entre el plano físico y el plano energético. Y que es lo que hoy acompaño a mis clientas, porque todo lo que yo viví, por supuesto que lo pongo al servicio de un otro y brindo el acompañamiento que yo hubiera amado tener. Y no porque no me hayan acompañado, porque la verdad es que sí me subieron a acompañar, pero hubo muchas cosas que tuve que descubrir por mí misma, digamos, y que hoy en día se las entrego mucho más resueltas, digeridas y simples a las personas para que todo su proceso sea mucho más amoroso, rápido y práctico que el mío. Entonces, retomando, yo en ese momento todavía tenía mucho por aprender sobre el amor propio, el autocuidado, los límites de mazo, que si no los podía establecer en la vida real, mucho menos los podía establecer en el plano energético. Y vos te preguntarás, ¿qué quiere decir esto, Flor, Romy, Flor? Bueno, yo todavía en el 2022 era una persona que, si bien había despertado muchísimo en conciencia, había empezado a pensar más en mí misma, en ser más mi prioridad, tenía mucho por aprender. Me costaba, por ejemplo, alzar mi voz en el trabajo cuando habían situaciones todavía muy injustas. Yo era muy esclavita, ¿viste? Entonces es como que era muy sumisa todavía en ese tipo de cosas, me pasaban por arriba y me costaba poner límites. Y todo eso, trasladado al plano energético, era exactamente igual, porque yo sentía y recibía realmente ataques demoníacos, de entidades y lo que te imagines, y las veía en muchas ocasiones. De hecho, era terrible, mi experiencia fue muy fea, era despertarme sintiendo que me estaban acogotando, o sea, cosas horribles. Pero, claro, yo decía, por Dios, o sea, San Miguel Arcángel, lo que venga, o sea, ayúdenme. Y nada servía. Era terrible porque estuve 1 año y pico, literal, tratando de resolver eso. Sin dormir bien. Yo trabajaba 12 horas corridas durante 14 días seguidos. Después descansaba 6, 7. Pero no dormía nada. O sea, yo dormía por ahí, con suerte, 4 horas diarias. Con un estrés galopante, una inflamación galopante de la cual no era consciente. Y en el medio de todo eso, con este terrible problema de mi mamá, que estaba deteriorándose muchísimo en su salud y que realmente llegó a un punto en febrero que era como irreversible. De ahí fue esta situación de decir, bueno, ¿vas a volver o no vas a volver? ¿Qué voy a hacer? Porque una parte de mí, por supuesto, que quería estar con mi mamá, cuidarla, acariciarla, llenarla de besos, abrazarla, que por suerte, para ese entonces, mi mamá y yo habíamos podido reconciliarnos, habíamos sanado muchísimo nuestro vínculo, nos llevamos muchísimo, muchísimo mejor. Y si bien ella todavía se aguantaba de decirme que quería que volviera, que quería verme, siempre me decía, hija, estoy muy contenta por vos, me encanta, estaba muy feliz que estaba con Juan, que ella veía que estaba con un hombre que me cuidaba, que me amaba de verdad. Jamás me dijo que vuelva, jamás me lo pidió, aunque por ahí su energía lo quería. Y siempre se lo voy a agradecer, porque ella siempre, aunque por ahí internamente le hubiera costado, ella siempre me impulsó y me empujó a que yo diera este gran paso en mi vida. Y en febrero, recién, creo que fue en marzo, que habían abierto las fronteras por primera vez en Australia, 2022, te ubico. Y yo tenía como esta duda existencial, por un lado, de que si yo me iba de Australia para ir a ver a mi mamá, tenía miedo de que esta apertura que habían hecho de fronteras fuera momentánea, porque en ese momento era todo muy impredecible, y no me daba mucha seguridad de que yo pudiera después volver.
como yo estaba pasada de edad y ya mi visa estaba medio finita y yo quería quedarme a vivir en Australia en ese momento, tenía como un peso de que si yo volvía y luego quedaba varada en Argentina y yo, bueno, y Juan quedaba en Australia, mi vida iba a ser como caos, porque yo no sabía bien lo que quería en ese momento, pero sí quería quedarme allá, a vivir allá. Entonces, desde ese lugar, poniendo un poco el trabajo como excusa, poniendo un poco la excusa de la visa, de las fronteras y todo eso, decidí no ir. Y en ese momento estaba muy en paz. Es muy loca la cabeza. A mí recién, como a los 6 meses de la muerte de mi mamá, me cayó todo el fichón de culpa y de un montón de cosas. Pero en ese proceso que estaba como en ese ojo de la tormenta sentimental, con muchas emociones y demás, yo de vuelta en mi corazón sentía paz. Obviamente que yo quería estar con ella, pero sentía como que no sabía explicarlo, pero como que de alguna forma mi corazón, mi alma, sentía que esto tenía que darse de esta forma. Como si hubiéramos pactado algo así. Y era sobre todo muy llamativo, si se quiere, porque todos teníamos como nuestra dependencia emocional de mamá, pero yo era la menor y tenía una dependencia emocional absoluta de mi mamá, que había trabajado muchísimo ese tiempo, pero era muy loco que la más pegota, la más chiquitita y la que más sobreprotegió, le tocó despedirla a la distancia. Le tocó tocarla por última vez en el medio de un distanciamiento familiar. Le tocó sentir un abrazo lleno de odio y amor al mismo tiempo. Y todo eso lo tuve que digerir. Y todo eso me llevó mucho tiempo y mucha terapia también. Pero volviendo a este despertar espiritual, la muerte de mi mamá fue un antes y un después en mi camino. La muerte de mamá fue una gran contribución en mi vida. Y ahí también entendí el rol que estaba cumpliendo en mi existencia, en que gracias a ella también es que yo pude desarrollar mis dones, pude afrontar mis miedos más profundos y atravesar un duelo que duró mucho y que fue cerrando hasta hace poco. Y que en algún punto tal vez, no sé si cierra, pero es como madurarlo, ¿no? Y realmente le agradezco tanto a mi mamá por haberse ido. Me hubiera encantado haber compartido toda esta parte de mi vida, de mi nueva vida con ella, pero hoy también estoy en paz, porque gracias a mi crecimiento espiritual, gracias a que desarrollé mis dones, puedo conectar con estas frecuencias álmicas, puedo conectar con lo invisible, con lo sutil, y por ende puedo también sentir y recibir el acompañamiento de mi mamá, incluso habiendo trascendido. Su muerte me vino a mostrar muchísimas caras del mundo energético y ahí es cuando pude romperme nuevamente para fortalecerme aún más y empezar a poner cada cosa en su sitio, empezar a poner los límites y empezar a remontar energéticamente para que justamente en vez de ver todo lo denso y sufrirlo o padecerlo, pudiera también acercarme a la conexión divina, que hasta entonces estaba siendo bastante dificultosa. Y es muy loco, ¿no? Cómo va evolucionando todo, porque hoy en día me dedico a esto. Hoy en día, nada, o sea, te expulsa un demonio como si nada. No tengo miedo de esas energías. Aprendí a no juzgarlas también, porque en realidad algo que me desempoderó muchísimo, y es algo a lo que enseño, pero patente en todos mis espacios, es que le pierdas el miedo a todo eso desconocido, bueno o malo, entre comillas, porque realmente la clave para poder empoderarte, poner tus límites y realmente sentirte elevada y eso, ¿no? Elevar tu frecuencia, es el no tenerle miedo, como Hollywood bien nos enseñó y todo ¿no? En la sociedad, a tenerle miedo a un fantasma, a tenerle miedo a esos, no sé, demonios o energías raras que
que nos muestran de que son terribles y que pueden hacer cosas terribles y qué sé yo. En realidad, cuando entendés que es uno el que alimenta esa energía, con su propia energía, con sus propias proyecciones y juicios, ahí es cuando empezás a tener control del juego y empezás a entender la cosa. Vuelvo, a mí me costó mucho y mucho tiempo, pero lo entendí. Lo dominé, hoy lo enseño, lo transmito y lo llevo adelante en mis procesos terapéuticos con mis clientes que logran cosas maravillosas, tanto en lo intangible, que es lo que más me llena, como en lo tangible. Llámale trabajo, profesión, vida emocional, vínculos, dinero, etc. Así que no lo quiero hacer más largo de lo que ya lo hice. Quería un poco contarte por qué Flor renace, ¿no? Y bueno, Flor viene, ¿no?, de esta parte de Florencia, de mi primer nombre, y esa esencia que se ocultó prontamente a mis 3 años al decretar que Florencia no existía porque no aparecía en el DNI, entonces no era Flor, empecé a ser Romina, me conecté con esa identidad en Romina, pero a mis 30 todo empezó a ocupar su sitio, ¿no? Y hasta el día de hoy seguí integrando esta Flor, esta Romy, madurándolas, porque también son entidades. La energía del nombre es una entidad en sí misma y la fui trabajando, integrando, reconociendo en mí y nutriéndome de ellas dos, ¿sí? Porque soy mucho más que un nombre, por supuesto, pero también soy un nombre. Y esa es la parte que yo tuve que reconocer este último tramo. Así que espero que se haya entendido un poquito mi historia, que Flor Renace viene a mostrar la capacidad que tenemos todos, de superarnos, de superar nuestros límites y limitaciones, de poder desarrollar nuestro potencial, de poder descubrir nuestra esencia para poder conectar en plenitud con nuestro ser, para llevar una vida plena, una vida real, verdadera, genuina, que te lleve a eso, ¿no? A vibrar en autenticidad y por ende a ser magnética y que puedas manifestar de manera consciente y alineada todo lo que tu alma elige realmente y no que sea lo que te dijeron algún día en el pasado que tenía que ser o que tenías que ser o hacer o tener. En Flor Renace te acompaño a que te descubras así como me descubrí yo, de una forma mucho menos dramática que la mía, de una forma mucho más rápida que la mía y de una forma mucho más amorosa que la mía. Porque uno de los dones que desarrollé fue la capacidad de sostener, que es algo que siempre forma parte de mi esencia, pero desde que soy más consciente, más íntegra, más auténtica, sostengo procesos muy profundos a nivel emocional, energético, vital de otras personas con mucha facilidad, con mucha practicidad y sobre todo con mucha fluidez y que se dan procesos maravillosos, realmente de mucha transformación en poco tiempo. Porque lo que aprendí, y es algo que transmito constantemente, es a no depender del espacio-tiempo que nos muestra esta realidad, esta 3D. Al trabajar con energía directamente y expandir tu conciencia desde ese lugar, enseño a mis clientes a poder conectar con el terreno cuántico que todos tenemos y que habitamos para poder manifestar de manera consciente, para poder actualizar en tu vida, en tu realidad, eso que tanto tu alma y no tu ego desea, anhela, sueña. Así que bienvenida si es el primer capítulo, si es la primera vez que estamos en contacto vos y yo. Bienvenida, bienvenido a mi espacio, a Encuentros con el Corazón. Hoy me comprometo a transmitirte todo lo que hace tiempo, ayudarte desde mi lugar a que puedas conectarte con tu interior, que puedas mirar esas heridas desde un lugar empoderante, divertido incluso, y sobre todo asumiendo tu capacidad de creadora o creador de tu realidad. Espero que te haya gustado mi aporte, te veo muy pronto, espero que estés súper bien y realmente me ayudaría muchísimo si podés
si estás en Spotify, dejarme 5 estrellitas en el podcast y compartirlo tanto en YouTube como en Spotify, donde lo estés escuchando, compartírselo a esa persona o esas personas que se te vinieron a la mente mientras me escuchabas. Tal vez, y solo tal vez, ese compartir no solo vaya a crear más en sus vidas, sino también en la tuya, por haber estado brindándote a los demás desde un lugar de contribución. Como me gusta decir a mí, gracias, gracias, gracias por escucharme o verme, y yo también te veo, te honro, te escucho y te recibo con todo el amor. Que estés muy bien.